la historia de la filosofía. Lo que nos va a tocar a nosotros ahora hacer justamente es tratar de pensar de alguna manera, denomina la posmodernidad y un poco más acá también nuestro propio presente en ese sentido. Un poco como un paréntesis, si han tenido filosofía antes, pregunto así, interrumpo un poco ahora, ¿han tenido filosofía antes en el secundario, en el colegio? No sé si para algunos el año pasado o no. Yo sí. No. Sí. Yo no. Yo también. Bueno, bien. Hay muchas cosas que seguramente habrán visto que les puedan servir de utilidad. Breve dice, ahí. En la secundaria, sí. De alguna manera, entonces, lo que la filosofía, entre las múltiples cosas que postula, que propone, que dice, que piensa, que critica, una de las cosas, ustedes como quizás recordarán, es justamente pensar el propio presente. La filosofía de alguna manera no es solamente repetir ideas más complicadas del pasado, que si bien eso ciertamente está, pero de alguna manera si está eso es justamente porque hay un intento por pensar de qué manera nuestro pasado sigue siendo actual, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Dicho de otras palabras, la filosofía solo es tal cuando da una respuesta a la propia temporalidad. ¿Sí? En ese sentido, lo que nos toca hacer a nosotros es pensar bien, ¿qué pasa entonces con nuestra experiencia, ¿no? Esta especie de antropología, esta especie de teoría del hombre, entre comillas, en nuestra actualidad? ¿Sí? Entonces, si me permiten, yo les voy a compartir y vamos a ir comentando eso justamente. Denme un segundo. Bien, si les parece, como bueno, en realidad yo voy a planificar la presencialidad, vamos a tener esta conexión así un rato, vamos a hacer una breve pausa en el medio para descansar un poco y vamos. Después de la pausa, puedo comunicarles las notas de los parciales y se los entregaré presencialmente o se los dejo en mesa de entrada en papel, digamos, cuando sea el momento. Bueno, profe. Un segundo. Profe, hay compañeros que están tratando de ingresar, pregunta si los puede aceptar. Bien, sí, ahí la profesora seguramente lo está viendo. Sí. Qué bacano, sí. Buen día. Ahí se conectó chico más. Un segundo que no me está permitiendo presentar tampoco. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se ve. Ahí debe Sí, ser. profe.
Bien, como les decía entonces, a modo muy breve de repaso, han visto la unidad 1 en qué consiste la teoría del hombre, ¿no? En tanto ser viviente, lo han estudiado como una unidad psíquica espiritual, ¿sí? Con distintas dimensiones. Sí, a continuación han visto la corporalidad, ¿sí? Como una corporalidad viviente, justamente no solamente como una sumatoria de partes, cuerpo visto como una cosa, entre otras cosas, sino que de alguna manera esa corporalidad es lo que se denomina, filosóficamente hablando, un todo, ¿sí? Una totalidad. Es decir, podríamos detenernos un poco eso, después si alguno o alguna necesita alguna especie de apoyo en ese sentido, se puede revisar, ¿no? Pero para decirlo ahora rápidamente, una sumatoria de partes que es lo que funciona como un todo orgánico, ¿no? Es decir, de alguna manera, la persona humana, el cuerpo humano, es parte de una especie de totalidad, dicho filosóficamente hablando. Y entonces lo que nos toca a nosotros ver es esta tercera dimensión, que es conocida como la intimidad. Que ver, lo vamos a ver un poco hacia el final de la presentación de hoy, de la clase de hoy, tiene que ver justamente con esta relación y con esa especie de apertura de sí mismo, ¿no? De alguna manera hay una progresión en lo que ustedes han venido estudiando y esta intimidad expresa esa apertura y al descubrimiento un poco de sí mismo en relación justamente también con otros. No sé si se pudieron conectar los alumnos que estaban, yo no lo puedo ver, eso no tengo contacto, les han dicho si pudieron ingresar todos, yo solamente vi que ingresó Noelia, no sé si alguien más. Sí, profe, yo también, gracias. Bien, buenísimo. Entonces, retomando un poco justamente, hemos partido en una de las clases anteriores que han visto con la profesora, que hay una mental en nuestra materia, ¿no? Que tiene que ver con no solamente qué es el hombre o qué es el ser humano, ¿no? Para decirlo como genérico abarcador, sino quién es. Esta pregunta que aparentemente pareciera ser algo un poco ocioso, un poco obvio incluso, esconde justamente el sentido más profundo de ella, ¿sí? La pregunta por la identidad, la pregunta por el quién soy, es una pregunta que recorre no solamente la historia de la antropología, sino de alguna manera la historia de toda la filosofía. Ya si recuerdan por ahí alguna clase que habrán tenido en el secundario, quienes quieran, toda la problemática de la filosofía socrática no tenía que ver con este saber de conocerse a uno mismo. Ustedes recuerdan, Sócrates, por ahí, si no nos enteramos ahora, este filósofo estaba preocupado por esta sentencia que estaba escrita en el santuario de Delfos, y que decía, conócete a ti mismo. Esto que aparentemente es tan fácil hoy, ¿no? Ya que estábamos hablando del hoy, que uno por ahí sabe quién es, qué es, de dónde viene, qué gustos tienes, quién es en definitiva, en realidad es algo mucho más difícil de responder, es algo mucho más difícil. Bien, entonces, la pregunta filosófica abre esta dimensión. Preguntar, filosóficamente hablando, no es solamente ponerle un signo de interrogación a una cuestión, sino que es también, sobre todo, el abrir un ámbito de cuestionamiento. ¿Sí? Es decir, de alguna manera, la pregunta filosófica abre una problemática. Bien. Entonces, un poco retomando lo que ustedes habían visto, traje así a colación una breve frase, un breve pensamiento, ¿no? De una de las obras más antiguas del país. Ustedes habrán sentido hablar de la figura de Sófocles, ¿no? El célebre trágico, el escribió tragedias griegos, ¿no? Él escribió una obra muy interesante, importante, que se llamó justamente Antígona, ¿no? Antígona, que contaba la historia de una especie de princesa, ¿no? Hija del rey Edipo. No tanto la historia, pero en esa tragedia justamente se dice que muchas cosas hay admirables, pero ninguna como el hombre. La palabra justamente que utiliza, la palabra griega deinos, que significa a la vez asombroso y terrible, ¿sí? Fíjense que interesante esto por un lado, ¿no? En cuanto tal,
es capaz de cosas asombrosas y cosas terribles a la vez. Dicho de otro modo, hay una especie de misterio, ¿no?, en la realidad humana. El ser humano no tiene las mismas características, por decirlo de alguna manera, que los otros seres vivientes, a secas, sin más, que ya vienen preparados para el mundo. El ser humano es admirable. El ser humano parece tener una especie de distinción, para bien o para mal, para cosas admirables o para cosas terribles también, ¿no? Hay una especie en esta realidad humana fundamental. Entonces, este es un poco el punto de partida de esta cuestión. Y un poco también puedo explicar nuestra realidad posmoderna, nuestra realidad contemporánea, por decirlo de un modo más general. ¿Siguen viendo la presentación ahí? Disculpen, pues no sé si se salió recién. Sí, se ve. Se sigue bien. Entonces, ¿qué y quién es el ser humano? Ustedes habían visto que el responder al qué hacía referencia a una concepción más universal. ¿Qué es el ser humano en general? O en sentido universitario, de alguna manera aludiendo a una esencia humana, ¿no? Ahora nos vamos a preguntar por quién es ese ser humano y de qué manera plasma su existencia. Realmente, ustedes han visto toda una historia, como les decía recién, de las representaciones del cuerpo, ¿no?, y la persona humana a lo largo de la historia, del pensamiento. Es lo último que han visto con la filosofía del pensamiento nietzscheano, ¿no? Es decir, una revalorización de lo que Nietzsche llama el sentido de la tierra, y de alguna manera reivindican el sentido de la vida, ¿no?, en un sentido de afirmación de la existencia. Bien, el ser humano entonces va a ser este ser un poco peculiar que tiene que determinar, o que tiene que habérselas con determinar y decidir su propia existencia, ¿sí? En este sentido, el ser humano tiene una tarea por realizar, que de pronto los otros seres vivientes en principio parecen no tener, ¿no? El tigre, aparece tigre, no nace tigre, ya distinto, y por supuesto que tiene como una complejidad enorme en cuanto a ser animal. Bueno, es ya tigre, haga lo que haga. El ser humano, no. Este camino justamente va a ser un camino de autoconocimiento. Si pensamos un poco en la palabra, auto, sí, conocimiento de sí mismo, nos va a indicar que el único que da señales claras no solo de existir, sino de saber que existe y de dotar de sentido esta existencia, ¿no? Y ahora aparece algo bastante interesante, es que en realidad cuando nosotros preguntamos por quién es el ser humano, estamos preguntando en el fondo por nosotros mismos. Y acá hay una especie de complicación, por decirlo de alguna manera, en buen sentido, porque de pronto el problema no parece ser algo tan sencillo, ¿no?, por resolver. Porque estudiamos, ¿no?, el Día del Hombre, en tanto que estamos estudiando una antropología filosófica, nos estamos preguntando, ¿no?, por el sentido de la existencia humana, y somos eso al hombre o al ser humano como si fuera solamente una cosa entre otras cosas, como si fuera una de los animales, como si fuera un ente más entre otros entes, como podría pasarnos, por ejemplo, con el caso de cualquier otra ciencia particular, ¿no? Cuando nuestra tarea en este momento, lo que nos convoca es preguntar por nosotros mismos de alguna manera. Estamos nosotros implicados en esa pregunta. Y eso compromete toda nuestra respuesta. ¿Sí? Hago un segundito una pausa. Pero no sé, ahí, profesora, si está, escucho que el micrófono roto, si hay alguien que... Ok. Seguimos. Entonces, un segundo. Fíjense, este texto que vamos a compartir un poco, bueno, en la presencialidad, ahí vamos a hacer la lectura. Lamentablemente en la presencialidad quise decir, lamentablemente ahora en una clase virtual se pierde mucho del contacto y de la atmósfera que hay en una clase, pero bueno, podemos leer. Este texto está elegido en realidad un poco al azar, es solamente el texto de
uno de los pensadores en esa historia de la filosofía que ustedes han visto con los profesores. Es un texto del filósofo medieval denominado San Agustín, que no es un texto religioso, por supuesto, sino estamos abordando esto de una manera que estamos analizando en este texto, que es un texto paradigmático de la Edad Media, de la filosofía de la Edad Media, que como ustedes recordarán, la noción de persona, ¿no? En el que justamente se pregunta por este sentido de preguntarse por sí mismo. Fíjense cómo lo enfoca San Agustín, más allá de que una búsqueda filosófica y religiosa a la vez. No hace falta que nosotros lo tomemos en ese sentido, sino que intentemos leer en este texto, fíjense, toda esa de angustia, entre comillas, por el saber de uno mismo. De alguna manera, el saber de uno mismo no siempre es algo fácil, no siempre es algo sumamente algo cómodo. Es más, a veces es lo contrario, a veces es más difícil ponerse a pensar, ponerse a investigar qué y quién es uno, en vez de darlo. Quizá en nuestra época actual se da demasiado, por supuesto, lo que uno es y quién es, ¿no? Hay casi como si hubiera hoy, en nuestra época contemporánea, una especie de mercado de identidades, ¿no? Uno puede comprar una identidad, puede ahorrarse el trabajo de investigarse a sí mismo. Fijemos este texto de San Agustín, como les digo, en las Confesiones, que justamente habla sobre esto. Dice: yo por mi parte, Señor, trabajo duro en este campo, en esta búsqueda por el saber. Y este campo soy yo mismo. He llegado a ser un problema para mí mismo, ¿no? En otras traducciones dice: he llegado a ser para mí mismo. Campo de dificultad y de muchos sudores, porque no escudriño ahora las regiones del cielo, ni mido la distancia de las estrellas. Tampoco tierra. Yo soy el que me acuerdo, yo, el alma. No digo nada extraño cuando afirmo que está lejos de mí lo que no soy yo, pero fuera de mí que yo mismo. Sin embargo, no llego a comprender el poder de mi memoria que está en mí, a pesar de que sin ella ni siquiera podría hablar de mí. Aparte, leemos: grande es el poder de la memoria, algo que me horroriza, Dios mío, en su profunda e infinita complejidad. Y esto es justamente lo que es. Y esto soy yo mismo. ¿Qué soy, pues, Dios mío? ¿Cuál es mi naturaleza? Una vida siempre cambiante, multiforme e inabarcable. No sé si en la lectura por ahí les sugiere algo a cada uno de ustedes. Repito, no leemos este texto en clave religiosa, no es el sentido, sino el texto en tanto sentido, ¿no?, de la propia existencia y del sentido, justamente, que decíamos al principio de la clase, que implica ser humano, precisamente. De este texto que acabamos de leer, se nos va presentando lo siguiente: el hecho de que el ser humano tiene ante sí esta pregunta, saber acerca de sí mismo y definir quién es. Veo, perdón, un segundo, ahí, Daniel Gómez, no sé si es tu nombre, ¿estás en la facultad? ¿Puede ser? Sí, buenos días, doctor. Recién me comuniqué con usted, sí, por algunos problemas que tenía. Era para informarle eso, ya de ir presente. Y bueno, y la clase está siendo grabada. Mira, en principio ha sido todo un poco intempestivo. A mí se me informó que la clase iba a ser presencial. No ha habido una desinformación y los alumnos no se han enterado. Yo creo que esta clase no se estaría grabando, que es mi correo personal con el que me he conectado, pero de todas maneras voy a dejar un soporte, ¿no?, escrito de toda la clase, y así todo también puedo dejarles el PowerPoint, como también los textos que vamos a leer. ¿Cómo? Le agradezco, doctor. Le agradezco mucho. Y después lo que le iba a decir, yo como
como a las 11 porque en el micro puedo escucharla, porque salgo en mi trabajo y tengo que ir hasta un abogado por unos problemas. Así que a lo mejor si no lo puedo escuchar, lo voy a dejar. Ya el martes viene la clase, ¿sabe? Era para informarle mis problemas. Le agradezco, doctor, por haberme escuchado. Que la pasé muy bien. Bueno, entonces, continuamos brevemente. Y vamos a raíz de la lectura, de lo que acabamos de ver, a esta noción de cercanía, ¿no? Nos vamos aproximando a eso que es un poco el centro de nuestra unidad, de esta tercera unidad, que es esta intimidad consigo mismo de la que hablábamos al principio. Fíjense el recorrido que vamos haciendo. Hemos partido de considerar, ¿no?, el ser humano, la corporalidad humana, por decirlo de alguna manera, como algo exterior, como una cosa más, como un cuerpo más entre otros cuerpos, para con esa manera más cercana a nosotros mismos. ¿Sí? Esto, por ahí, alguno podrá sonar un poco quizás rebuscado, ¿no? Pero van a ver que si lo podemos pensar un poco a fondo, es decir, en tanto que somos los que preguntan por la existencia y por la esencia del ser humano, estamos preguntando por nosotros mismos, ¿sí? De cercanía. Fíjense qué interesante. ¿Alguno ha escuchado alguna vez, como recién mencionábamos, a Sófocles y a Antígona? ¿Alguna vez ha escuchado la tragedia, ¿no?, el drama de Edipo Rey? ¿Lo conocen? No sé si lo han escuchado. ¿Alguien lo ha sentido nombrar? Sí, yo lo he escuchado, pero no me acuerdo. Sí, yo en el colegio. Ajá. A ver, ahí María Lourdes, no sé si tu nombre, ¿qué viste más o menos en el... Aquí te suena? Creo que nos los hicieron leer, pero era el que tenía que ir a consultarle algo a una esfinge, Sí. y estamos ahí en el medio y terminaba, creo que sacándose los ojos. Nos spoileaste el final. No, mentira, está bien. No pasa nada. Pero sí, porque había un problema de padres. Como... Exactamente. Claro, se terminaba casando con su mamá. Sí, era una historia un poco justamente trágica, pero porque la vemos, fíjense que lo vamos a usar simplemente como un ejemplo. Dice acá Matías, ¿no era el que mataba a su padre y se casaba con su madre? Exactamente, es ese. Este mito, ¿no?, que escritor, este compositor griego, este trágico griego que se llamaba Sófocles, usa para escribir su tragedia, justamente este mito, es el que también va a retomar Freud, ¿no?, formular su famoso complejo de Edipo, ¿no? Pero no es justamente el sentido en que lo vamos a tomar ahora. Fíjense qué interesante. Podemos hacer una, ¿no?, de el drama de lo que le ocurre al rey Edipo en relación con esta condición un poco humana de querer saber de sí mismo. Solamente en ese sentido lo vamos a analizar. Recordemos un poquito la historia, que es justamente lo que ustedes comentaban recién. ¿Qué es lo que Edipo primero? Desconoce su origen, ¿no? Como bien decía, creo, Lourdes, de alguna manera, él apenas nace, el tipo de alguna manera tenía una especie de maldición y decía que no podía tener descendencia, porque su descendencia iba a acabar con su vida. Eso era la maldición que tenía el padre de Edipo, ¿no? Entonces, ¿qué hace este rey, que es el padre de Edipo? Bueno, se deshace cuando tiene un hijo, lo abandona, ordena que lo maten en el bosque, en un bosque de la ciudad de Tebas, que era donde justamente vivía este rey, que se llamaba Layo, que tenía esta especie de maldición. Pero ¿qué ocurre? Edipo, cuando es un bebé, es llevado para ser asesinado en ese bosque, es salvado, por decirlo de alguna manera. Quien iba a matarlo se compadece de él, y en vez de matarlo, lo da en adopción a unos campesinos. Por ahora la historia, la cosa es que él llega justamente como una especie de niño sin origen, a otra ciudad, a otro reino, donde casualmente, ¿no?, llega a ser justamente adoptado por los reyes de esa ciudad, Corinto, ¿no? Y entonces él vive ahí como una especie de
príncipe de esa ciudad que se... Entonces, Edipo en algún momento se entera de su condición y desea justamente conocer su origen, ¿no? Fíjense, veamos el paralelo, no veamos solamente no una historia con el cuentito, sino veamos el paralelo entre todo esto que hemos venido describiendo como la condición humana, ¿no? El deseo de conocer es algo que nos acompaña, aparentemente, por decirlo de alguna manera. En principio parecemos ser los únicos seres que se hacen esta pregunta, y se preguntan justamente por quién soy yo, y de dónde vengo, y cuál es mi origen. Parece algo obvio, algo sencillo, pero parece ser algo también único en el mundo. Bien, entonces, ¿qué pasa con Edipo? Como decía muy bien Matías, me parece, para conocerse a sí mismo, para saber quién es, y en ese viaje, en una especie de episodio un poco raro, mata a un campesino, aparentemente, ¿no? Y después sigue su camino. Es como que el campesino, hay una especie de accidente, lo trata mal, lo quiere correr del camino, él golpea al que lo llevaba, y un poco defendiéndose a sí mismo. Después sigue su historia, y se enfrenta, justamente como dice acá en el tercer punto, con esta figura un poco mítica, que es justamente la figura de la... Acuérdense que esto es una historia mítica, que tiene muchos elementos, si quieren, por decirlo de alguna manera, simbólicos o fantásticos, y que justamente aparece esta figura un poco extraña de la esfinge. Era este ser un poco extraño, mitad cuerpo de león, con alas, se decía con rostro y pecho de mujer, ¿no? Que atormentaba la ciudad de Tebas. ¿Qué hacía? A todo el que quería entrar o salir, lo mataba. Y al que justamente quería entrar a la ciudad de Tebas, la esfinge le proponía un enigma. Acuérdense del texto de San Agustín que acabamos de leer también, San Agustín en la Edad Media, mucho después, ¿no? Pero acuérdense, me he convertido en un enigma a mí mismo, por decirlo de alguna manera. Bueno, la esfinge proponía un enigma al viajante, al que venía caminando. Y si ese viajante no sabía responderlo, bueno, sucumbía, moría a manos de la esfinge. Pero la esfinge también estaba obligada a que si alguien respondía y solucionaba el enigma, ella misma, la esfinge, se arrojaba a una especie de abismo que había en las cercanías. Bien, Edipo justamente resolvió a Apolo el enigma y derrota a la esfinge y se convierte así en rey de Tebas. Ahora, justamente, como recién decía Matías muy bien, Edipo se ha convertido el ser, la persona más conocida, más famosa de Tebas, sin saber que ha cometido actos terribles, porque justamente ha matado a su padre, que sin saberlo era eso, que él encuentra, él pensaba que era un campesino, y en realidad era el rey mismo que estaba de viaje, y cuando se convierte en rey de Tebas, se casa justamente con la reina viuda, que es justamente, ¿no? Entonces, fíjense, Edipo, para la mentalidad de un griego, ha cometido actos terribles sin saberlo, conlleva en sí mismo una especie de culpa. Y entonces, después se genera una especie de peste en la ciudad, y se consulta a los oráculos y se dice que la peste se ha desatado porque, de alguna forma, los dioses, porque el rey ha sido muerto de manera terrible, de una manera injusta, de una manera injuriosa. Entonces Edipo se pone a buscar quién es el asesino del rey, sin saber, ¿no? Se está buscando a sí mismo, ¿no? Entonces, fíjense de alguna manera el paralelo con todo lo que hemos venido describiendo, esta búsqueda por el origen, el servicio un poco extranjero, un poco tierra, que de alguna manera le parece extraña, el tener que enfrentar el enigma, y de alguna manera el buscar una respuesta sin saber que en el fondo se está buscando a sí mismo. Muy bien, estas versiones más dramáticas, al final, él cuando se entera de lo que ha hecho, no estamos spoileando nada, las obras así clásicas, está bueno por cómo dicen las cosas, no solamente qué es lo que dicen. Lo pueden leer perfectamente después, tranquilo, cada uno en su casa. De alguna manera, entonces, el Edipo, al enterarse de lo que ha hecho, ¿no? Se ciega a sí mismo y queda como una especie de estado intermedio, como una especie de estado suspenso, ¿no? Fíjense que Edipo, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, no se suicida, por decirlo de alguna manera, no se entrega al mundo de los muertos. ¿Por qué? Dice en la tragedia Sófocles. Porque así me encontraría, para la mentalidad griega, ¿no? Por supuesto, me encontraría, ¿no? Con
la sombra de mi padre, con la sombra de mi madre, que también había muerto ya para ese momento. Es decir, es como que no tendría cara, no tendría sustentarme ante ellos con las cosas que he hecho. Pero tampoco puedo soportar esta vida presente. Por lo tanto, justamente él se ciega a sí mismo y queda como en una especie de limbo entre los dos mundos, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Es como una persona sin lugar. Bien, todo este análisis que hemos hecho del drama, de la tragedia del rey Edipo, que es un poco así terrible, de griega, de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a ver en la caracterización, ¿sí? Posmoderna, ¿sí? Y de nuestra forma de experimentar la actualidad, ¿sí? Ustedes, si recuerdan, cuando vieron con la profesora el pensamiento de Nietzsche, recordarme así con sus palabras, totalmente con sus palabras, qué fue lo característico que vieron con Nietzsche, si no, bueno, lo adelanto yo, simplemente para saber si algo lo recuerdan. ¿En qué sentido? Puede ser. Vieron justamente la apropiación de Nietzsche como cuerpo viviente y todo eso. A ver. Liz, a ver. Sí. Me habías dicho. No, está bien. O sea, yo me acordaba lo que Nietzsche, el superhombre, o sea, había entendido algo de que quería, no sé si lo entendí bien, pero quería asemejarse a algo como una divinidad, o sea, ponía la... Es complejo el pensamiento de Nietzsche porque si usa un lenguaje primero muy simbólico, muy retórico, y a veces usa símbolos con lo que vos estás diciendo, aunque no es exactamente así. Ya vamos a ver por qué. Hacia el final de la clase vamos a leer algunos textos de Nietzsche y los vamos a comentar, pero sí, decime si Elizabeth. Bueno, que a diferencia de Descartes y Platón y todo eso, ubica el cuerpo como una gran razón, digamos, como algo natural que está por condiciones racionales que te podía dar el alma. Entonces, bien. Pone que el alma cumple una función de material que nace, usa y muere, o sea, la pone como algo mortal. Y bueno, que dice que la razón tiene como causa de un proceso de generación, que la razón es la dominancia de la vida y bueno, y pone al cuerpo como un centro, o sea, al cuerpo como el centro de la gran razón, digamos. Entonces, exacto. El cuerpo es lo muy importante, digamos. Sí, sí. Bueno, muy completo lo que has dicho. Y acá ya hablaba del superhombre, sí, que el hombre era instinto, sí, de alguna manera se domina, y acá Ángela también dice que lo más importante es el cuerpo, lo físico. A ver, de alguna manera, entender a Nietzsche como un materialista en el sentido absoluto, en el sentido que si bien sí, por supuesto, el alma, lo que veíamos el alma o el espíritu es una especie de repercusión, como una especie de eco, una especie de reflejo del cuerpo. De alguna manera lo que tiene que ver con lo que vos decías, Araceli, es que justamente en su época, que de alguna manera tiene mucho que ver con la nuestra, porque Nietzsche se está un poco adelantando a su época, una forma de vivir que consiste en despreciar la vida, ¿no? Dicho de una manera muy sintética. Es decir, hay toda una serie de valores en valores que terminan despreciando la afirmación de la vida. Son valores que nos hacen pensar en un más allá que de alguna manera de presente. Y por lo tanto, el cuerpo. Por eso toda la filosofía de Nietzsche tiene que ver justamente con un valorar la existencia, el cuerpo, la posibilidad, no porque sea lo único que vivamos, es decir, Nietzsche no piensa, no dice tampoco que seamos animales simplemente en ese sentido, es decir, ciertamente que lo somos, pero quiero decir que la vida humana sea solamente una vida animal, como si viviéramos en una jungla. Hay una especie de misterio en el fondo del hombre. Por eso, como decía bien, disculpen, yo no me acuerdo quién, ese es un poco superhombre de Nietzsche, y no porque el hombre sea superpoderoso, sino porque el hombre, dice Nietzsche, fíjense con esta especie de símbolo, tenía un don para la palabra muy grande, es una especie de puente.
fíjense el término raro, es una especie de cosa tendida hacia otra cosa, es algo que está en tránsito. Es decir, ¿qué es lo humano para Nietzsche? Es enfrentarse a la realidad de que uno tiene que definir la propia existencia, ¿no? Decía recién, ya nace tigre, no se tiene que preguntar, bueno, ¿cómo hago para ser tigre? O ¿dónde está la escuela de tigres? Por decirlo de una manera un poco absurda, ¿no? En cambio, el ser humano tiene que realizarse. Se nace de una manera y generalmente termina de otra. ¿Sí? En un sentido amplio estamos hablando. Bueno, la crítica de Nietzsche tiene que ver con todo eso. Una especie de sociedad que había llevado a tal división la oposición entre cuerpo y alma, el dualismo cartesiano, si ustedes recuerdan, como visto con la profesora, que de alguna manera el cuerpo quedaba sumamente desprestigiado, la corporalidad humana quedaba sumamente devaluada. Bueno, la crítica de Nietzsche es una respuesta a todo eso. Bien, entonces, el análisis de la tragedia del rey Edipo, si es una obra griega de la antigüedad, si ustedes recuerdan bien, porque de alguna manera la experiencia contemporánea tiene mucho de esto. De golpe, con la necesidad de definir el sentido de la propia existencia y de escucharse a sí mismo, bueno, el comienzo a veces es difícil, ¿no? Uno se encuentra como un extranjero, como ante un enigma. Uno se encuentra como una especie de no lugar. Y eso está ejemplificado de manera magistral en el drama que acabamos de ver. Bien, seguimos un poquito más, entonces, ahora sí vamos adentrándonos un poco más en lo que con nuestra propia... Disculpe, doctor, que lo interrumpa. Dígame. Iba a hacer una consulta, no sé si entendí bien o mal, pero para mí Nietzsche daba más importancia al cuerpo o al superhombre, como que nosotros dependíamos de la naturaleza, no tanto de la parte de dignidad, el espíritu, o sea, espíritu en la dualidad, espíritu, cuerpo y alma, ¿no es cierto? ¿Puede ser eso es lo que yo entendí Sí, o estoy sí. equivocado? A ver, sí, el concepto de naturaleza en Nietzsche es un poco complicado, pero para decirlo rápidamente, digamos que sí, de alguna forma. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que Nietzsche da importancia al cuerpo, pero porque de alguna manera, como les decía recién, el cuerpo es afirmación de la vida, ¿no? Pero esto, lo que les había comentado, no significa que Nietzsche piense que deberíamos vivir de una manera solamente sin una. Lo que está haciendo Nietzsche es revalorizar el cuerpo justamente para afirmar la vida, ¿no? Y para dar a entender que la vida humana, en definirse, en decidir de alguna manera y en crear valores que afirmen la vida justamente. Es decir, toda la filosofía de Nietzsche tiene que ver del nihilismo, probablemente lo hayan escuchado nombrar, ¿no? La palabra nihilismo, el concepto de nihilismo. El nihilismo es esta depreciación de todas las cosas, ¿no? La absoluta pérdida de sentido de la vida misma. Bueno, Nietzsche justamente critica un poco eso. Es decir, el ser humano es aquel que tiene el valor para afirmar la propia existencia y darle valor a su propia existencia. Es más, es un creador en ese sentido, entre comillas, ¿no? De la palabra. No sé si más o menos responde Daniel, pero sí. Perfecto, doctor, le agradezco su aclaración. Oh, por favor. Soy profesor, igual. Pero digo para que después no digan que... ¿Cómo no? Muchísimas gracias, entonces, profesor. Bueno, entonces, continuamos brevemente. Ahora, una breve pausa. Fíjense, entonces, la existencia humana se comprende así como una apertura de... como justamente este ámbito en el que de alguna manera no tenemos la respuesta dada de antemano. Fíjense lo que dice acá, ¿no? La diferencia de los otros seres que parecen estar mucho más adaptados para la supervivencia que el ser humano, nosotros preguntamos por nuestra esencia y nos vemos en la encrucijada de decidir cómo vamos a determinar.
tenemos ahí abajo ese pensamiento de Sartre, filósofo existencialista del siglo XX, fundamentalmente del siglo XX, del periodo de entreguerras y después, francés, vinculado a la resistencia francesa, ¿no? De la ocupación nazi, en Francia, obviamente, y que esta frase, ¿no? Que tiene este pensamiento, uno de sus más conocidos, que estamos condenados a ser libres, ¿no? Fíjense de qué manera un poco extraña también lo expresa Sartre. Brevemente, ¿qué les sugiere esta idea, este pensamiento? ¿Por qué piensan que Sartre dirá estamos condenados a ser libres? ¿Qué estará queriendo decir esta afirmación del pensamiento de Sartre? ¿Por qué simplemente no dice, bueno, somos libres o tenemos que ser libres? No, está diciendo estamos condenados a ser libres. ¿Una idea? Escucho que alguien muy bajito. No sé. Pienso que estamos condenados a ser libres. Yo lo vería desde el punto de vista también, que somos libres para poder decidir como ser humano a través de nuestro globo, de emplear nuestro conocimiento para bien o para mal, libre, tomar yo decisiones sin ningún tipo de presión. Eso es lo que yo entiendo. Por naturaleza somos libres. Eso es lo que entiendo. A ver, creo que en parte sí, lo vamos a explicar ahora, pero ¿alguien más? ¿Alguien se le ocurrió? Sí, también igual, tal cual. Que somos libres y ahí en esa libertad por condenarnos a bajo nuestras acciones, sean buenas o malas. Como que buscamos nuestra verdad, o sea, o nuestro... Vamos a algo así. Bueno, yo lo puede tener que ver con... interpreto como que el pensamiento le trae al ser humano libertad, pero el hombre de pensar aunque quiera, por eso está condenado a ser libre. Están muy bien las cosas que han dicho, pero se acerca mucho más esto último que decía Bruno. Y a ver, acá ha puesto, puede ser que está en la naturaleza del humano ser libre, queda en cada uno cómo usar esa libertad. ¿Bien? Y Bárbara dice que somos responsables de nuestra vida sin excusas. Y Romina dice que el ser humano es libre. Bien, como que han ido parafraseando un poco distintos aspectos de este pensamiento. Sí, pero insisto, claro, como decía Kant, de alguna manera. Arturo. ¿No? Fíjense, de alguna manera, esta frase expresa una especie de contradicción, ¿no? Uno está condenado cuando está obligado a algo, en ese sentido, condenado. Y la libertad, todo lo contrario a estar obligado a algo, ¿no? De alguna manera. Insisto, podríamos hablar bastante acerca del concepto de libertad. Pero de alguna manera Sartre está juntando, ¿no? En una misma frase, estos dos parecen contradictorios. Bueno, está dando cuenta un poco de esa contradicción que a veces es la existencia humana. Como decía Bruno muy bien recién, que ya todos dijeron algo que tenía verdadero, pero como decía Bruno recién muy bien, estamos condenados a ser libres porque hagamos lo que hagamos o decidamos lo que decidamos, siempre nos encontramos, ¿no? Pero, profe, ustedes me podrían decir, ¿qué pasa si yo no quiero elegir nada? Si yo quiero que otro viva mi vida por mí, ¿no? Que alguien me diga qué hacer, qué pensar y cómo actuar. Ahí yo no estoy siendo libre. Bueno, pero podría decir Sartre, vos estás eligiendo no elegir. Parece una trampa, pero piensa en un segundo que es algo real. De alguna manera, esto es cierto, lo que dice Sartre, porque en función de, como ustedes mencionaron recién, el planteo kantiano que ustedes han visto ahora, la libertad constituye un poco, para la posmodernidad y después, nuestra esencia, ¿no? Pasa que esa libertad se ha visto eclipsada después de la posmodernidad. Sartre está denunciando, o por lo menos está poniendo sobre el tapete esta especie de condición humana. Siempre nos encontramos en alguna comprensión, aunque pensemos que el humano no tiene sentido de existencia, no tiene sentido de su existencia. O aunque elijamos no elegir, estamos eligiendo, estamos ejerciendo nuestra libertad a pesar de que no queramos. Bueno, entonces, esta noción con la que hemos empezado la clase, justamente esta idea de la intimidad,
este anhelo y esta búsqueda, ¿no?, de una respuesta a la pregunta antropológica, y nos revela justamente en la búsqueda de esa intimidad. El conocimiento de quiénes somos es un autoconocimiento y expresa un profundo deseo por saber de sí mismo, ¿no? Hago brevemente una especie de lo que ustedes han visto recién en esta especie de historia de las comprensiones del ser humano, filosofando, sí, también una especie de historia de la corporalidad, ¿no? Ustedes, si recuerdan, lo que comenzaron viendo con la profesora Fe, esta unidad, ¿no?, digamos, material formal, sustancial, accidental, que es la sustancia, y que de alguna manera también ese nombre, entendido como unión, unidad de lo que él llama alma y cuerpo, ¿no? Pero el alma no entendida como una cosa rara, separable, y tampoco el cuerpo entendido como una especie de porción de materia que también, sino que hay una especie de unidad entre las dimensiones biológicas, psíquicas, y si quieren en un sentido muy amplio, no religioso, espirituales, ¿no?, de la persona, del hombre, por decirlo de alguna manera, o del ser humano. Eso lo vieron ustedes en el pensamiento de Aristóteles. ¿Qué pasó? Después de, a pesar de que Aristóteles viene después, obviamente, como saben, también como Aristóteles viene después de Platón, en la línea del tiempo, en una especie de historia de la filosofía, durante el pensamiento medieval tuvo mayor fuerza, mayor poder platónica, al menos en un principio, la visión platónica del ser humano. ¿Se acuerdan un poco, para expresar una frase que es muy contundente, qué decía Platón acerca de esta relación de alma y cuerpo? Es muy conocida la sentencia, por eso la pregunto, y estuve viendo ahí en las clases que la profesora la comentó un poco. Pero ¿qué decía Platón acerca de la relación, ¿no?, entre esto que entre comillas denominamos el cuerpo y el alma? Que el cuerpo era la cárcel del alma. Exactamente, ¿sí? Es decir, es un poco simplista, el pensamiento de Platón obviamente es mucho más complejo, mucho más rico que eso, pero de alguna manera, en la historia de la filosofía quedó como lo central para una serie de pensadores y pensadoras, ¿no? El alma como ese impulso que tiene que liberarse, ¿no? Lo pasional, lo corporal, lo impuro, ¿no?, lo malo, lo pecaminoso, es, digamos, todo aquello de lo que el alma tiene que, ¿no? Por eso el alma está, para la visión platónica, pero les insisto, es una visión reductiva. Platón dice un millón de cosas más muy interesantes. No se queda solamente con, estamos poniendo lo más negativo, pero es verdad que en su alegoría, en una especie de, en un texto que se llama La alegoría de Carrolado, Platón dice esta famosa frase: el cuerpo es la cárcel del alma, es la prisión del alma. Dicho de otra manera, también tiene una especie de sentido. Pensémoslo cada uno de nosotros. Vos, de alguna manera, se dependencia cuando pensás, cuando te considerás a vos mismo más allá del cuerpo, ¿no? Uno dice, mi cuerpo, dice, mis manos, mis piernas, mi cabeza, ¿no? Como si eso le pertenece a otra cosa que no alcanzamos a definir. Ya lo identifiquemos con la conciencia, con una especie de espíritu, con lo que sea, ¿no?, de alguna manera, pero esta visión, entonces, platónica, tuvo mucho auge en la... Obviamente que modificada, como ya han visto con la profesora sobradamente, ¿sí? En el pensamiento medieval, sin embargo, hay un aporte muy grande y muy interesante, que es el concepto de la noción de persona, ¿no? Se reconoce la dignidad humana, ¿sí?, por el hecho de ser justamente una sustancia individual. Se define eso como persona. Acuérdense que en la Edad Media hay un pensamiento teocéntrico, entonces hay todo un debate teológico en el que también se está tratando que es persona en relación con, ¿no?, la divinidad o las relaciones intratrinitarias, no importa, de la teología cristiana en ese caso. Pero de alguna manera eso después también se aplica a las personas de carne y hueso, por decirlo de alguna manera, al ser humano concreto y cotidiano. Se descubre en el medioevo esta noción de persona y su dignidad, y fíjense que este es un concepto que
uno por ahí está muy acostumbrado a pensar que la Edad Media es un periodo puramente no oscuro, lleno de guerras, que ciertamente hubo un montón de esas cosas, pero que también tuvo muchas cosas en cierto sentido, y una de ellas es esta, ¿no? Esta dignidad humana, esta personalidad, por decirlo de alguna manera, definida un poco precisamente por Boécio, de una manera modificada, con un montón de cambios, hasta nuestros días, ¿no? Cuando hablamos de una dignidad que le corresponde a alguien por el solo hecho de ser persona, ¿no? Más allá de la religión, de la relación política, también de lo que sea, digamos, de la etnia de cada uno, tiene una dignidad humana. Un poco está funcionando también como esto del derecho humano, que se llama, ¿no? Y en función de eso también se juzgan los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Bien, después vieron en relación con el pensamiento esta simplificación, que también Descartes es muy interesante, hace un montón de cosas, no nos quedemos solamente con eso, pero es verdad que cuando Descartes tiene que definir yo, realiza una polarización, una especie de escisión, una división lo más tajante posible entre lo que él llama la res extensa y la res cogitans, entre la cosa extensa, el cuerpo, el mundo de la extensión, lo que está fuera de mí, y la cosa, el yo, la conciencia. Acuérdense que Descartes identifica eso, si por ahí recuerdan las clases de filosofía, si alguien tuvo en el secundario o no, pero no importa, tampoco es necesario, que Descartes como el signo, la marca, la garantía de que yo existo. Vos te das cuenta que existís por el hecho de que estás en este momento, porque estás pensando, sintiendo, dudando en este sentido amplio en que decía Descartes. Bueno, eso es lo que es la conciencia, eso es lo que es la persona para Descartes. Lo demás es entonces hay como una especie de dualismo muy grande entre el cuerpo y el alma. ¿Sí? Después con el planteo kantiano, ustedes ya vieron, estoy yendo así un poquito rápido en esto, disculpen, pero se supone que esto ya lo han visto con la profesora. Con el planteo kantiano, de alguna manera lo que hay es justamente esa persona humana identificada con la ley moral. ¿Qué es lo que considera Kant? El ser humano se libera de la necesidad a que lo somete la naturaleza por ley moral. Es decir, el ser humano es esencialmente libre para Kant. Y esa libertad no tiene que ver tanto con hacer lo que se me da la gana. El hecho de que yo sea libre significa que yo puedo hacer algo más allá de la inclinación natural, ¿no? El hecho de que no solamente me rijo por instinto. Es que sé que uno puede estar de acuerdo o no, pero es interesante el planteo kantiano. Dice, ¿somos seres animales? Ciertamente, dice Kant. ¿Tenemos instintos? Sí, tenemos instintos, pasiones, estamos sometidos a un montón de otros seres, pero el ser humano puede determinarse también moralmente, ¿sí? Y puedo considerar a la persona humana y no como un medio para otra cosa. Bueno, eso consiste en el núcleo de la moralidad kantiana, y eso consiste en el núcleo de la libertad para Kant, en el hecho de que vos, por ejemplo, más allá de tu conveniencia, más allá de tu deseo temporal o de tu inclinación, hagas algo que considerás correcto porque estás reconociendo la dignidad humana tuya y no. Bueno, eso es la libertad, por decirlo de alguna manera, para Kant, y eso es lo que él propone como una forma, la esencia humana, por decirlo de alguna forma. Bien, y finalmente, lo que ya comentaron ustedes muy bien, la crítica nietzscheana hacia la hacia digamos, todo el sistema de valores depreciadores de la existencia y de la vida humana. Bueno, ¿qué nos queda? Lo que vamos a ver ahora es justamente un diagnóstico contemporáneo, ¿sí? Vamos a pensar toda esta pregunta acerca de qué y quién es el hombre, de toda esa historia del pensamiento que hemos visto recién, pero en algunos pensadores de nuestra época, ¿sí? De la posmodernidad, ustedes saben, un poquito lejos cada vez más, pero también de nuestro presente, por decirlo de alguna manera, para tratar de pensar justamente a la persona humana a partir de las condiciones ordenadas
actuales de su existencia, ¿sí? Por supuesto, siempre teniendo como mira esta noción de la intimidad, de que de alguna manera el proceso que hemos hecho consiste en una especie de revelación y de autoconocimiento, no solamente de mí con el otro, que eso lo vamos a ver más compleja, de manera más completa la próxima clase. Voy a pedir ahora, vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Vamos, pero les pido por favor que sí retomemos en un ratito. Pero les voy a pedir, si se puede, ustedes tienen ahí en el aula virtual, díganme, obviamente que pueden acceder porque estamos todos conectados, pero les voy a si lo pueden abrir en otra pestaña, si lo pueden ver, una serie de textos ahí. Sí, se pueden abrir. Bien, pueden por favor abrir el primer documento, el que dice textos solamente. Ahí se van a encontrar con algunos textos que ya leímos y comentar justamente ahora. Un segundo ahí que lo abro. Aprovecho, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahora? Lo que hemos visto, también puede ser alguna duda que, para complementar un poco lo que han visto con la profesora. Yo no lo dije al principio, pero lo di un poco por supuesto. También les pido disculpas si ha sido como un poco expositivo esto. La clase la había pensado totalmente para la presencialidad, o sea, no. Entonces, bueno, hay cosas que se va a ver de otra manera. Profe, ¿y el resto de las clases presenciales o vamos a seguir virtual? Miren, eso tengo que seguirlo, se los voy a comunicar oportunamente, seguramente en el día de hoy, bueno, porque yo daba, por supuesto, a mí lo que me dijeron, no, a partir de ahora van a tener todas las clases presenciales, también hace unos días, y hay quienes no estamos en el país, en ese caso, me tenía previsto, yo tenía pensado que me habían dicho que era obligatorio que tuviéramos clases presenciales, que en el país tuviéramos un encuentro también virtual para suplirlo. Pero les comunico bien, y si de pronto, como ustedes me decían, ya todas las materias teóricas las tienen virtuales, y si también para ustedes es un poco más fácil, pese que para mí la presión, yo no tendría inconveniente. Así que se les comunicaré dentro de poco. Bien, ¿pudieron abrir el...? Perdón, Sí, decime. yo entré un poquito tarde, así que no sé qué dijeron con respecto a las notas del parcial. Las notas me las dejó la profesora a mí. No sé si te enteraste, bueno, al principio yo estuve precisamente en la facultad, me habían dicho que íbamos a tener que hacer presencial, pero resulta que ustedes no les habían avisado, así que tuve que volver acá y conectar eso también. Y entonces yo tengo en papel los exámenes, pero tengo también las notas en un archivo. No sé realmente, igual ahí tampoco que prefieres notas, están en general muy bien todos los exámenes, así que si quieren, para salir del momento, ¿no? de la atención, yo les puedo leer de cada uno y cada una, ¿sí? Para que por lo menos sepan qué calificación tienen, y después, bueno, cuando vean el parcial en papel, vean por ahí qué les faltó o qué se pudo. Si les parece, si alguien no quiere que se lea su nota, bueno, me indica, pero en todo caso, dentro de un ratito ya se los leo. Sí, perfecto, me sirve a mí también. Bien, entonces, ¿les parece? Vamos a hacer una breve pausa, pero por favor les pido, no se desconecten, ya hemos tenido una mañana muy... Y entonces vamos a retomar a las 10, perdón, a las 11:10, ¿sí? Hacemos 10 minutos, pero les pido por favor, a las 11:10 retomemos, ¿sí? No Creo que vamos teniendo a mano los textos que nos hizo abrir. Sí, por favor. Tengan a mano ahí en una
ventana solamente el primer archivo. Ya en un ratito vamos a leer el segundo. Pero el primer archivo que dice textos, si lo vamos a comentar, lo vamos a leer, pero a las 11:10 retomamos. Les pido por favor en ese sentido. Comentamos eso y después seguimos con el otro tema y al final ya les leo las notas. Pero de todas maneras quédense tranquilos, tranquilas, que en general estuve viendo. En general, no todos los casos, pero en general hubo muy buenas calificaciones. Bien. Buenísimo, gracias, profe. 11:10, por favor. No, así podemos. Arturo me dice, Agustín Boni, disculpa, respecto al parcial, tuvo un inconveniente. Agustín. Sí, profesora. Espérate que se vayan los chicos. No, es que me parece que no se van a ir. No se van a ir. Ah, bueno. Porque si yo te dejo sin conexión. Yo creo que no. Me parece que para entrar sí. Necesito que usted me acepte, pero me parece que si usted se desconecta, ya la clase puede igual. Claro, yo me fui, desconecté el micrófono, desconecté la cámara, me fui, pero quiero que alguien quería el ruidito y venía a admitirlos. Ah, claro. No, no importa, yo estoy en el escritorio al lado. Es para recordarte que hables con la gente de tecnología, por favor, y que te habiliten a vos tu vía universidad, el Google Meet, porque de lo contrario tienen menos aceptación de personas. Claro, claro. Sí, sí. El número es muy distinto, ya nos dan todos los días un listado, te mandan de tecnología con las personas que estuvieron. Claro, perfecto. Así que es muy interesante punto de vista. Sí, sí, seguro. Sí, sí. De todas maneras, sí, eso hoy mismo ya apenas termine la clase lo voy a tramitar. Lo que sí le decía, profesora, que aunque usted se desconectara, también podríamos seguir en la reunión. No se nos suspendería a nosotros. En el caso de que tuviera que hacer algo, lo que fuera. Cuando vos empezás, yo corto micrófono, corto cámara y sigo con lo mío, ¿viste? Porque tengo... No, sí. Es simplemente para avisarle en el caso de que tuviera cosas, pero perfecto. Sí. De todas maneras, yo ahora ya cuando termine la clase me contactaré para poder tramitar eso. Perfecto. Corre, listo. Bueno. Por las dudas, yo ahora desconecto cámara, desconecto micrófono, pero sigo con mi computadora enganchada por cualquier dificultad. Ha habido bastante movimiento esta mañana. Sí. Bueno, hasta luego, Agustín. Lo que necesites, que querías una consulta, lo hagas al celular, con mucho gusto. Bueno, sí, perfecto. ¿Cómo no? Porque en filosofía no, presencialidad hay solo en las clases. Atención. Exacto, perfecto. Yo le escribo y en todo caso hablamos. Gracias, profesora. Cuando gustes, por favor, con muchísimo gusto. Chao. Un besito.
no se va. Leamos, aunque sea solamente el tercer texto, justamente, que es de Nietzsche, que es justamente el conocido discurso que habla sobre lo que Nietzsche denomina este último hombre, ¿no? ¿Ustedes recuerdan un poco también con lo que vieron con la profesora? Nietzsche, en realidad su libro más conocido de todos, que se llama Así habló Zaratustra, coloca este discurso, esta especie de representación de lo que el último hombre, en el que de alguna manera está anticipando profundamente varias de las coordenadas existenciales en las cuales se va a mover, ¿no? En la posmodernidad y, si quieren, quizá en algún sentido en nuestra época. ¿Sí? No se pretende acá que Nietzsche sea como una especie tampoco de profeta ni nada, pero sí que de alguna forma lo que dice ahí es un discurso, una visión, si quieren, quizá un poco pesimista en cierto sentido, pero no es el sentido del texto que sea solamente pesimista. Se está representando también esa especie de vaciamiento de sentido, ¿sí? Por favor, también ahora entonces hacemos la lectura de esa tercera sección del texto de Nietzsche que dice el último hombre. ¿Lo pueden ver? ¿Lo tienen? Sí, profe. Sí, profe. Leámoslo un segundo. Me interesa que piensen, que vea qué les motiva, qué les genera, y ahora lo comentamos. Perdón, lo único, está en segundo lugar, sí, en el documento. No, se los dije más. Está en segundo lugar, es el segundo texto, dice Así habló Zaratustra. El texto que está en la primera página, ahí, en segundo lugar. Ese es el que tenemos. Perfecto, profe. Sí, ya pudieron. Ahora entonces. Profe, sí. es normal que, aunque entienda lo que está diciendo, no logre entender como nada, como que termino de leerlo y dije no entendí nada. Sí, es re normal. Y es bastante normal también con Nietzsche. Es decir, porque uno entiende el lenguaje quizá directo, entiende quizá los símbolos, las cosas que está utilizando para hablarnos, pero por ahí se escapa el sentido alegórico, el sentido más profundo, si se quiere. Lo vamos a comentar justamente ahora, vamos a hacer una lectura. Me interesa, por favor, que marquen, o sea, sí que lo tiene que quitar, pero que marquen o que consignen en ese texto una frase, una idea, una sentencia, y que les parezca un poco el sentido general de ese texto. Sé que no es totalmente así, pero como si dijéramos, el centro del texto, el sentido del texto, lo podemos resumir en esta idea, en esta frase, y la vamos a explicar. Pero por favor, aunque no cierre totalmente, no importa, es un ejercicio, simplemente elíjanlo. Fíjate, Franco, si también lo puedes hacer. Ahora lo comentamos, Martín.
Bien, comentémoslo ahora un poco. ¿Sí? Es simplemente sé, como decía Franco recién, por ahí lo leímos y quizá no se nos escapa el sentido, lo hice un poco antes, todavía no lo hemos explicado, no sabemos bien a qué nos está introduciendo, pero algo nos puede haber dejado. ¿A alguien se le ocurre alguna interpretación? Vamos a leerlo a Martín Ignacio Fuentes Carrasco. Es como que las emociones y todas esas cosas las inventamos nosotros y no provienen de la naturaleza. Bueno, tiene algo de eso, pero ¿qué más? A partir de la lectura, que ahora vamos a retomar algunos puntos, sí, de eso. ¿De qué está hablando? ¿Por qué les parece que este texto, justamente en el que se habla de estos seres un poco particulares, ¿no?, se llame justamente el del último hombre? Puede ser que esté intentando explicar como una utopía que en realidad no es utopía. ¿Y cómo es una utopía que no es una utopía? Muy bien. Exactamente, sí. Es decir, quizá podemos ver qué significaría en Nietzsche, ¿no?, el pensamiento utópico, puede tener algún sentido interesante. Está Nietzsche de alguna manera describiendo un futuro aparentemente poco prometedor en relación con este ser un poco que es justamente el hombre, ¿no?, que es el ser humano. Muy bien, Ángela, sí, de alguna manera tiene que ver con eso. Fíjense, a ver, Matías dice, todos quieren lo mismo, todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos, marticomio. No suena muy humano en el sentido de identidad personal, exactamente. Fíjense que hay una especie de denuncia, de crítica. Y Arturo dice, ambas cosas son demasiado molestas. Bueno, bien. ¿Por qué lo decías, Arturo? ¿Qué te llamó la atención a vos de esa frase? ¿Y por qué te parece que resume el texto? No sé si lo puedes, los excesos, no tenés audio. Bien, sí. Fíjense, vamos a tomar ahora algunas partecitas. ¿Alguien más quiere decir algo del texto? ¿Alguien le llamó la atención algo? Entre paréntesis, el pensamiento nietzscheano, como ustedes ya saben, utiliza muchísimo un montón de imágenes, de símbolos, ¿no? Él habla de una filosofía hecha a martillazos, ¿no? Destruye conceptos y falsas ilusiones o valores, como decíamos recién, que quitan el valor justamente o el sentido o la afirmación de la Nietzsche. Utiliza esta forma un poco descolocadora, ¿no?, de presentar sus ideas. En vez de presentar un texto totalmente expositivo, totalmente argumentativo, presenta historias, sentencias, ¿no? Y eso a veces impacta más. Eso hace muchas veces también que sea más difícil de interpretar, ¿no?, que sea muy fácil equivocarse. No sé, Araceli, si vos querías decir algo. No, yo en realidad pensé como otra cosa en la frase, nosotros hemos inventado la felicidad. A ver. Lo relacioné con que cada uno es feliz con los aspectos que quiere, como que no hay una felicidad escrita en un libro que si tenés estas cosas vas a ser feliz. Bueno, sí, entiendo por dónde vas y yo estaría de acuerdo, digamos, con lo que estás diciendo, pero fíjate que la palabra acá, felicidad, en el sentido en que lo usa Nietzsche, tiene un poco más que ver con esto un poco crítico que señalaba Ángela. Fíjense cómo empieza un poco el texto, ahí si lo pueden ver. Dice, justamente con esta noción, pero en un sentido, nosotros, habla este último hombre, ¿no?, un poco misterioso, hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean, ¿no? Es una imagen un poco cómoda. Han abandonado las comarcas donde era duro vivir. Está hablando de estos últimos hombres, ¿no? Como que toda la historia humana, imagínense, con todas las épocas de la humanidad, estuviera hablando de eso, con todos los grandes ideales, con todas las grandes, los grandes pensamientos, los grandes errores también de la humanidad, las grandes tragedias, las grandes empresas, bien sencilla, ¿no?, de las personas que han vivido una vida sencilla, cotidiana, pero profundamente humana también. Bueno, todas esas personas que han vivido en soledad, que han vivido en lugares un poco alejados. Toda esa historia de la humanidad, ¿qué pasa si pensamos como que esta es la conclusión de esa historia? Como que el hombre termina en esto, en este último hombre. Y quizás nos demos cuenta de que está hablando de mucho, no todo obviamente, pero mucho de lo que pasa hoy en nuestros días. Fíjense, dicen los últimos hombres y parpadean. Han abandonado las comarcas donde era duro, pues la gente necesita calor.
La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él, pues necesita calor. Enfermar y desconfiar, considéralo pecaminoso. Camina con cuidado, ¿no? Unos seres, Nietzsche no está diciendo que hay que dañarse a sí mismo, a la salud, no está diciendo eso, ni menos a estudiantes de medicina, pero está diciendo como que de alguna manera para estos seres es más importante que esta especie de bienestar, ¿no? Un tonto es quien sigue tropezando con piedras o con hombres, un poco de veneno de vez en cuando, sueños agradables, y mucho veneno al final, para tener un morir agradable. Fíjense que esta imagen es terrible, ¿no? Como que hacerse de la vida no es anestesiado, ¿no? En este sentido tiene esta especie de símbolo, los venenos, que se hace la vida un poco agradable. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento, procura que el entretenimiento no canse. La gente ya no se hace ni pobre ni rica, ambas cosas son demasiado molestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién? Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo. Todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio, ¿no? Esta frase también es muy fuerte. En otro tiempo, todo el mundo desvariaba, dicen los sutiles y parpadean. Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido. Así no acaba nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, más pronto se reconcilia. De lo contrario, ello estropea el estómago. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche, pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, somos hombres y parpadean. Bueno, un poco en relación con estas cosas que ustedes señalaban, con estas ambas cosas molestas, ¿no? Nadie quiere mandar, nadie quiere ver, que señalaba Arturo recién en los comentarios. Fíjense que Nietzsche, ¿de qué está hablando acá? Está hablando de una sociedad que se ha cansado hasta tal potencia, ha desprestigiado tanto cualquier tipo de valoración que le dé sentido a la vida humana más allá de sí misma, que se ha vuelto una sociedad conformista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Paréntesis, ¿sí? No tenemos que tomarlo esto como que Nietzsche critica, ¿no? El tener salud, digamos, un buen pasar. No estamos hablando de eso en ese sentido, en lo más mínimo. Estamos diciendo, ¿qué pasaría si una sociedad tiene como centro de su existencia el conformismo? ¿No? Ya no importa nada más que de alguna manera esta especie de estar tranquilo, el estar conforme, el estar seguro que esto es una injusticia, o que esta cosa que se nos está diciendo acá no es así, o que de alguna manera podríamos considerar otros aspectos de la forma en que vivimos la vida. No, diría el último hombre. El último hombre hace preguntas. Acuérdense cómo empezamos la clase. El corazón de la filosofía, de alguna manera, es este preguntar, este es abrir las cosas, ese es el buscador. Bueno, el último hombre que está denunciando Nietzsche, ¿no? No se hace preguntas. Es el hombre que simplemente, de alguna manera, está con tener una vida que dure, que vaya más allá de este día que estoy teniendo ahora. Sin ningún tipo de motivación, sin ningún tipo de, ni siquiera, ningún tipo de crítica radical a nada. Es decir, los textos de Nietzsche... Como que solo se dedicase a vivir, profe. A ver, ¿cómo decía Bruno? Como si su mera existencia fuera vivir, nada más. Como si su mera existencia fuera vivir. Fíjate, podemos remitirnos a un texto de Aristóteles, ¿no? Ya que ustedes lo vieron con la profe Aristóteles, justamente cuando habla de la ética, este arte de saber vivir. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles dice, miren, la vida humana no consiste solamente en sino en vivir bien. A ver, hay que entender en qué sentido, no lo vamos a ver ahora porque no es el tema nuestro, en qué sentido Aristóteles decía vivir bien. Tampoco es el vivir bien de una vida moralmente, digamos, como si no tuviera la receta de la moral que te garantiza ser bueno y te dice que es ser malo. No importa ahora qué significa eso, Bruno, muy bien. Es como que lo que le interesa a este último hombre es simplemente sobrevivir, mantenerse y que a mí no me moleste nada. Todo lo demás que pase no me mueve.
Fíjense esto también, qué interesante, chicos, chicas, que ustedes se acuerdan por ahí un poco qué significa filosofía etimológicamente. ¿Se acuerdan? O sea, si bien estamos en una clase de antropología filosófica, justamente, pero ¿qué significaba la filosofía? La palabra. ¿Filo no venía de amor? Amor por La la filosofía tenía que ver con este deseo de saber. Es decir, no hace falta para estudiar filosofía, entre comillas, en un sentido amplio, de recibir filosofía. Es decir, obviamente que si uno quiere acercarse a los textos, bueno, tiene la facultad ahí, puede rendir y puede, digamos, puede estudiar, y eso es algo muy valioso y es algo muy hermoso también. Se acerca más a esa vida, si quieren, del conocimiento, ¿no? Pero de alguna manera lo que estamos diciendo ahora es que la actitud filosófica nos acompaña a todos en la medida en que somos humanos. En la medida en que preguntamos qué y quiénes somos, eso, chicos, chicas, seamos doctores en medicina, seamos abogados, seamos lo que seamos, preguntas filosóficas. Y eso nos acompaña a todos y a todas en cualquier ámbito en el que estemos. Dicho de otra manera, el ser humano siempre tiene una filosofía, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta caracterización que hace Nietzsche de ese último hombre? Bueno, ese último hombre no le interesa la filosofía, estudia filosofía, sino porque no tiene ningún deseo de saber. Fíjense que lo que está denunciando Nietzsche, y ustedes cuando se acordaban recién que Nietzsche le daba ese valor a la corporalidad, esa afirmación de la vida en el sentido del cuerpo, es porque hay una especie de reafirmación también del deseo de vivir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Buena parte de lo que pasa en nuestro tiempo, poco decir que nuestro tiempo es el peor del mundo, no vamos a caer tampoco en una especie de condenación general, pero buena parte, incluso en un diagnóstico clínico de nuestra casa, por esa abulia, por esa apatía y muchas veces por esa indiferencia. Seguramente han escuchado también la palabra anedonia, en griego es deseo, es placer, ¿no? De alguna manera, en realidad es placer, motivado justamente el motivo del deseo. Bueno, muchas veces también el diagnóstico clínico de nuestra actualidad tiene que ver con incluso la falta de deseo. Entonces, está hablando Nietzsche en este texto del último hombre que se ha vuelto apática. Una época en la que se ha perdido quizá la búsqueda de algún sentido posible, ¿no? Eso ha que ver con lo que pasa en nuestra actualidad. No sé si es la nuestra exactamente, no sé si es exactamente lo que pasa hoy, en nuestro día de hoy, pero de alguna manera, buena parte de nuestro diagnóstico pasa por ahí y tiene que ver con esta crítica que Nietzsche realiza de El último hombre. ¿A alguien le llamó más en función de esto alguna frase del texto? ¿Algo que quiera comentar? La parte del final, profe, hay una oración que dice: la gente continúa discutiendo, más pronto se reconcilia, eso estropea el estómago. O sea, está mezclando con lo que es como que te peleas con alguien y no sé, se te cierra el estómago, por así decirlo. O más sí. referencia. Y me parece que es una especie de símbolo también de lo que está diciendo ahí también, como que, mira, vieron, por ejemplo, no vamos a politizar la clase, ni mucho, venimos de unas elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en una elección? ¿Qué es la política en el sentido amplio y bueno del término, ¿no? Lástima que la política esté tan desprestigiada en nuestros días. La política es el arte de saber vivir juntos, de saber vivir en comunidad. Uno de los temas justamente que vamos a desarrollar es cómo la persona humana, el individuo humano, no es solamente una cosa que está aislada, sino que vive en una comunidad. Somos en función también de una comunidad. Bueno, la política es eso. Y muchas veces en la política hay discusiones, ¿no? La cosa de una manera, vos la ves de otra. Y hay un debate interesante. Pero lo que está poniendo acá Nietzsche en esa frase que vos recién destacabas, Milagros, es que justamente no hay en el fondo ni para discutir con nadie. Lo importante es que vos estés contenta, que yo esté contento, que no nos afectemos la salud, pero en el fondo el debate de las ideas, el debate por qué corresponde hacer y qué no corresponde hacer, qué es justo y qué es injusto, no importa nada. Es pura chacha, es pura distracción y puro simulacro.
la publicidad, la propaganda y todo eso, que de alguna manera distraen de la existencia, lo que hacen es mantenerte entretenido, diría Nietzsche, para que vos simplemente te dediques para comprar, para vender, para distraerte, ¿no? Para que sigas siendo no un ciudadano, no una persona, sino más bien un consumidor. Ha sido vaciado de todas sus convicciones, de todo su deseo de saber, de todo su compromiso con alguna cosa, con el mundo. Por ejemplo, ustedes, en la vocación de ustedes, más allá de que sea la vocación, ¿no? Pero en el deseo, por ejemplo, de ustedes de estudiar medicina, más allá de que uno diga, bueno, es un lindo trabajo, me gustaría hacer esto, es lo que me gusta, es lo que me sale, hay como una especie de vocación hasta milenaria, ¿no? En esto de acercarse y curar, ¿no? Bueno, eso es una convicción profundamente humana. El último es eso. No sé si existe el último hombre, ¿no? Pero está puesto ahí como una especie de llamado de atención. Es decir, no hay ningún compromiso. Vos te vacías de vos mismo para que el sistema siga funcionando y vos simplemente seas un comprador más. Pero está bien, está bueno que lo indicara. Mire, dice Franco, básicamente apunta al conformismo, ¿no? Exactamente. Es una especie de crítica del conformismo, ¿no? Retomemos, fíjense cómo empezamos la clase, con la tragedia, el rey Edipo, ¿no? Edipo se acerca, a medida que avanza la tragedia, a una verdad que es difícil de procesar, a una verdad que no siempre no te hace a eso, por supuesto que no, espero que no, y que tampoco quiere decir que toda verdad es mala, ¿no? Que toda verdad es como terrible, o toda verdad es como nos va a hacer querer sacarnos nosotros. De alguna manera, muchas veces, conocerse a sí mismo cuesta, ¿no? Entonces esto que vos decías acá, Franco, apunta al conformismo, y sí, es mucho más fácil si llevas una vida sin preguntas, si no te cuestionas nada. Se puede vivir una vida, chicos, chicas, de una manera prefabricada. Eran como las casas que ya vienen casi listas para armar y uno nada más las ensambla. Bueno, la vida humana también, lamentablemente, se puede vivir así. Generaste un esquema de la vida, te fabricás, tenés que hacer esto, tenés que cumplir con esto, tenés que tener tantos seguidores, tenés que tener tanto nivel de fama, de popularidad, que vos vas a tener una vida exitosa y feliz, ¿no? Es como todo un paquete. Obviamente que lo estamos ridiculizando, no sé que nunca es tan así de sencillo, pero muchas veces pasa. Dígame si muchas veces en las redes sociales viven en función más que nada de esto, de una instantaneidad, de una superficialidad, de un no saber mirar, ¿no? Sí, Ángela. Tiene un poco, no sé si lo estoy confundiendo o no, pero creo que Nietzsche era el que decía que el cuerpo y las relaciones eran como muy dinámicas, que reaccionar y era un campo de fuerzas, una cosa así. Sí, toda la forma de ver el mundo, en realidad, de Nietzsche, él lo toma mucho de los griegos, no Platón y Aristóteles, sino incluso antes que ellos, los famosos presocráticos, que veían que todo en el mundo estaba en conflicto, todo tiene su opuesto, y está sano cuando algo está en su momento de mayor tensión, es cuando hay como una especie de equilibrio. Fíjate esta noción de equilibrio, justamente, y cuando hay fuerzas opuestas que garantizan que algo se mantenga. ¿Qué pasa si pensamos que, digamos, la salud es como una especie de conflicto, entre comillas, ¿no? Donde hay cierto equilibrio? Cuando esas fuerzas pierden de alguna manera ese equilibrio, bueno, el cuerpo humano se deshace. Eso, aplicado a Nietzsche, también influye en nuestra psicología y en toda la valoración que él le da a la vida. Es decir, hay como cierto conflicto y hay cierta oposición. Si yo me opongo a lo que vos decís, oponerme, ¿no? Y por desprestigiarte a vos, o por decir que no sé, que no me caes bien, sino simplemente por decir, o por el hecho de que tiene sentido que cada uno busque o que plasme el sentido de la propia existencia, ¿no? Y eso no es una cuestión simplemente superficial, ¿no? Va toda la existencia de cada uno. A ver, Arturo dice, eso de que no hay compromiso me hace relacionar a la frase de Nobrista Hoff de que la existencia es como un sitio donde hombres
duros crearon tiempos fáciles, conformismo. Y estos tiempos fáciles crean hombres débiles, los cuales terminan produciendo tiempos difíciles. Bueno, muy interesante, no lo conocía. Después de... ¿Qué novela escribe Hoff? Lo puedo buscar. Está bueno. Hay como una circularidad. Y ciertamente lo que está denunciando Nietzsche es como una especie de valores y de la valoración de la vida humana. Repito, por favor, no nos quedemos con que solamente criticando por criticar o que todo nuestro presente es malo y es un desastre. Es decir, sepamos leer los textos y después sepamos pensar nuestra... ¿Esto pasa en alguna medida? Sí, en buena medida pasa. Eso es lo interesante de ver. No sé si es exactamente igual, pero buena parte de nuestro presente y buena parte del sentido de la vida que muchas veces se denuncia pasa por acá, ¿no? Está bueno, ¿verdad? Bien. Fíjense, les comparto un poquito ahora y ya terminamos la presentación. Vemos las notas, un segundo, y bueno, el examen de inglés que me decían. Un segundo que les comparto. Bien, ¿lo pueden ver de vuelta? Sí, profe. Bien, entonces, como les dije, vamos a hacer esta clase, el siguiente también, esta especie de diagnóstico, ¿no? Usando esta palabra que también tiene tanto significado para ustedes, pero que también se aplica a la filosofía, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que diagnóstico, recuerdan la etimología, ¿qué significa? ¿Qué es un diagnóstico? ¿Qué es una diagnosis? ¿Les suena? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Qué es una diagnosis? Más allá de lo obvio, bueno, ¿no? De que uno, bueno, estudia la sintomatología. La palabra gnosis, gnóstico, significa también conocimiento. Y dia significa a través de. Cuando alguien realiza un diagnóstico, estudia determinado fenómeno para conocer qué es lo que está pasando de fondo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es una diagnosis. Y por eso se aplica al campo de la patología, muchos determinados síntomas, determinadas señales, para comprender o encontrar lo que está causando esas señales. Bueno, ¿qué pasa si esa idea la aplicamos ahora a nuestro tiempo? ¿No? Hacemos un diagnóstico contemporáneo, un diagnóstico de nuestra época. ¿Cuáles son las señales que podemos encontrar en distintos autores que nos hablan de Dios? ¿Y cuál es el sentido o búsqueda de sentido que se plasma en nuestra época? Vamos a servirnos para eso, ¿no? De textos, como ya hemos visto, de Nietzsche, de Heidegger, ¿sí? Y Byung-Chul Han, ¿sí? Vamos a ver ahora solamente algunos. Recién vimos este. Y vemos ahora este que también tiene en el texto, que lo leamos y lo comentemos ahora entre todos. Por favor, también leámoslo, lo voy a leer yo, pero leámoslo también en la clave de lo que decíamos recién, ¿sí? De nuestra época, de nuestro tiempo. Y fíjense si hay alguna idea, algún pensamiento que les llame la atención. Este mismo autor, de origen coreano, pero en realidad, bueno, estudió en Alemania también, es muy conocido por una de sus obras que se llama La Sociedad del Cansancio, un libro que yo les recomiendo profundamente. Tiene un estilo muy libre, un estilo muy ensayista, y también muy certero, ¿sí? Y muy sugestivo respecto de nuestro presente, ¿no? Entonces, si por ahí encuentran alguno de sus libros, yo se los recomiendo porque es algo muy ameno, muy comprensible, pero también muy profundo. Es lo que dice en este otro libro que se llama La expulsión de lo distinto, ¿no? Los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, dolor, va desapareciendo. Todo eso, fíjense. No dice cosas solamente buenas, ¿no? Hoy, la negatividad del otro deja paso a la positividad.
La proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de que está aquejado el cuerpo social. No es la retirada ni la prohibición, sino el exceso de comunicación y de consumo. No es la represión ni la negación, la actividad y la afirmación. El signo patológico de los tiempos actuales no es la represión, sino la depresión. La presión destructiva viene, no, sino que proviene del interior. ¿Sí? Ese texto también lo pueden ver a continuación, el archivo que tienen ahí, que vimos con Nietzsche, y les pregunto, ¿qué querrá decir? Justamente, por lo menos en ese primer párrafo, ¿no? No sé si identifican ahí, marcó alguna frase en otra sección del texto. Pero, ¿cuál es el sentido general de esta idea? Comentando el filósofo. Ahí Luciana José dice, no sé si por ahí se comprendió o si fuera muy, por ahí, quizás sencillo, pero fíjense que esta idea, este libro muy breve, que es uno de los que estamos comentando ahora, ¿sí? Un libro cortito, breve, se habla justamente, como recién vimos, esta especie de apatía, esta especie de sinsentido y de conformismo que tiene exposición que hace Nietzsche del último hombre. Ahora con ese texto, ¿sí?, que acabamos de ver, se dice que está desapareciendo la idea de lo distinto. Es decir, poco a poco, todas las cosas se van volviendo homogéneas, se van volviendo iguales, pero en el sentido sería productivo o industrializado del término. No está diciendo el filósofo, me parece, sería un error interpretarlo así, que justamente que los determinados derechos de algunas minorías o la igualdad de condiciones, ¿no?, para la educación o de género o las diferencias sistemas, no está diciendo eso. Está diciendo otra cosa. Está diciendo que de alguna manera hoy en día, a pesar de muchos discursos que tenemos hoy en día, hay una mayor intolerancia a lo otro, a lo distinto, como algo que está fuera de mí, y al otro que piensa y está distinto o está parado en la vereda opuesta, si quieren, en relación con la mía, ¿no? Es decir, la voy volviendo igual, homogéneo. ¿Les parece desacertado este análisis? ¿Les llamó la atención alguna otra frase del texto que quieran destacar? ¿O lo ven en algo, en alguna realidad? Este hecho de que todo se vaya volviendo homogéneo, todo igual, todo normativizado. ¿En qué les parece que lo podemos ver, lo podemos aplicar? Por supuesto que en el fondo estamos hablando de la vida humana y del sentido de la vida humana. No, profe, no puedo hacer la relación. Bueno. Ok, buenísimo. Está bueno que se diga. Ahora acá Devina dice, la presión destructiva no viene del otro, proviene del interior. Eso es muy cierto ahora, sí, de alguna manera. Sí, fíjense eso, de alguna manera. Lo que está hablando, y lo vamos a ya estábamos incluyendo, por decirlo de alguna manera, es de un proceso de masificación. ¿Qué significa? Con sus palabras, o si alguien no sabe, ya que se llamó la atención esa frase, ¿qué significa masificación? ¿O qué implica que algo esté masificado? Que alguien. ¿Qué? Que se genere en mucha cantidad, todo igual. Es como, creo que viene de la industrialización, ¿o no? Bien, Ángel. Ajá, eso acá pone Devina también, que todo sea igual, es verdad. Fíjense, vuelvo a repetirlo porque no lo tenemos que manifestar. No significa que tenga que haber diferencias personales, es decir, en el sentido de que, yo soy mejor persona que no sé, porque yo
no sé, porque tengo más plata, o porque vengo de tal familia, o porque sea. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo cuando algo se masifica, cuando la vida humana, ¿sí?, que hemos estudiado a lo largo de se vuelve de pronto algo masificado. ¿Se acuerdan cuando en el texto de Nietzsche, más arriba, decía, no hay pastor, todo un gran rebaño? Bueno, de alguna manera eso también es creación, y del hecho de que todo se vuelva de alguna forma, entre comillas, igual, homogéneo, sin diferencias. Si habíamos visto que la existencia tenía que ver con determinar la propia existencia, con buscar un sentido, propia vida, con decidir las condiciones también de esa existencia, con este diagnóstico de la masificación, no hace falta eso. Queda todo igual. Tus gustos, tus deseos, tu identidad, las cosas con las cuales los deportes, puede ser también tu grupo de amigos, lo que sea, todo está ya predeterminado, todo está masificado. Es decir, todo forma parte de un gran mercado de cosas. ¿Querés? Tenés que tener tantos seguidores, tenés que comprar tal marca, tenés que tomar tal cosa, tenés que comer en tal lugar, tenés que tener tales amigos, y tenés que ir de vacaciones a tal otro lugar. ¿Qué es eso? Por decirlo de una manera un poco catastrófica, no es tan así, ¿no? Se vuelve una especie de masificación, una especie de homogeneización de la vida humana. Si en el texto de Nietzsche, en el primero que vimos, se hablaba de buscar un sentido de la propia vida, ahora ya no. Ahora se dice, bueno, hacer lo que todos hacen. Y si quedás fuera, bueno, sos loco, un montón de cosas que de alguna manera quedan por fuera de la norma, más que tiene sobre todo que ver con ese diagnóstico, el texto que estábamos presentando ahí. Bien, entonces vamos a ver lo último, ¿ya? Así vamos concluyendo y vamos a ver las notas. Entonces, en función también de otros textos que vamos a ver, digamos, con más detenimiento en la clase que viene, vamos a ver textos de Lipovetsky, algunos de Heidegger y algunos de Nancy también, podemos decir que, y en función también de lo que hemos leído ahora, hay ciertas características que hablan del sentido de la vida humana en la posmodernidad y también algunas. No son todas características muy favorables tampoco, pero tampoco quiere decir que vivamos en un mundo que sea totalmente negativo o que sea todo malo. No tenemos que entender, por favor, la filosofía no es pesimismo. La filosofía es conciencia en el sentido amplio. La filosofía es precaverse de ciertas cosas que pueden radicalizar, subyugando esa existencia humana, ¿no? Fíjense, hablamos de un sentido de masificación y de un individualismo. Parece que son contrarios, pero generalmente van de la mano, ¿no? Mientras más uno está de sí mismo, más se vuelve uno más. Un número entre otros números. Una persona perdida totalmente en una gran masa sin diferencia propia. La empatía que vimos recién, ¿no?, de alguna manera, en el texto de Nietzsche sobre todo, ese descompromiso o esa falta de interés por conocer el mundo, por entrar en contacto con el otro, hasta cosas que antes quizás sí daban placer. Chicos, fíjense, y lo vamos a ver con mayor detenimiento en la clase que viene, que de alguna manera esto es recontractual en el sentido de que todo lo que hemos vivido, por ejemplo, buena parte de esto en relación con la pandemia y la virtualidad, ha conllevado una acentuación, de todas estas características. Es decir, el hecho de conectados, entre comillas, virtualmente, pero no estar en contacto. El hecho de estar, pero no estar. El hecho de tener como una cierta apatía para el salir, para el encontrarse, ver de vuelta y estar en contacto humano de vuelta, ¿no? Una existencia vacía y desorientada, carente de sentido, una pérdida de sustancialidad, ¿sí?, y un relevo de la existencia. Hoy en día me gustaría detenerme, aunque sea en esta última característica, ¿sí?, que es una especie de relevo de la experiencia. ¿Qué entienden ustedes por experiencia? Relevo significa, propiamente hablando, dejar, es decir, como sacar, quitar, levantar en medio. Un relevo de la experiencia implica que, de alguna forma, uno tiene menos experiencia con las cosas de un modo cotidiano, concreto y actual.
cada cosa está más mediada, ¿no? Antes, bueno, podíamos a tomar una coca afuera, bueno, o a comprar algo, y ahora ya la mitad de las veces más pedimos un delivery y nos llega a la casa. Es decir, por poner un ejemplo bastante importante. Que no está mal, está buenísimo. Pero por decirlo de alguna manera, fíjense cómo eso, en un ejemplo concreto y cotidiano, habla de cómo cada vez uno tiene menos contacto con el mundo, consigo mismo. Si habíamos empezado esta clase hablando de el deseo, la búsqueda por saber quién es uno, y de la conciencia de una intimidad con uno, esta falta de experiencia, esta falta de contacto con las cosas, con algo así como un mundo, habla también de esa ausencia, ¿no? De que cada vez tenemos todo de nosotros mismos incluso. Bien, ese diagnóstico posmoderno es un poco también lo que vamos a seguir estudiando y considerando la próxima clase. Bueno, ¿hay algún comentario, alguna duda? Profe, ¿el Power lo puedes subir a la cátedra? Sí, voy a agregarle algunas cosas que hacían falta porque esto no estaba pensado así totalmente para la virtualidad, como les sirve. Lo puedo subir a la cátedra. De todas maneras, sepan también que la clase, específicamente, digamos, escrita, también va a estar subida ahí, junto con textos que usamos hoy y que usaremos después. Muchas gracias. Buenísimo. Bien, bueno, entonces... Profe, ¿la próxima clase va a ser presencial o virtual? Déjeme, miren, sin falta, hoy mismo, entre hoy y mañana, les voy a dejar un comunicado en el aula virtual, ¿sí? Hoy en eso. Gracias. Qué sé yo, a mí me gusta estar en contacto, es decir, que sería, pero entiendo que si todas las clases son teóricas y si para ustedes es más fácil la virtualidad, quizás, esperen que lo confirme, pero es probable que quizás también vayamos por ese lado. No sé, también ustedes que les sirve, que prefieren, también podrían decírmelo y también estaría bueno enterarme a ustedes que les resulta más conveniente o más útil. Yo tenía entendido que era obligatorio, por eso no directamente hoy fue. A mí por lo personal se me hace más fácil ver lo que son todos los teóricos en virtuales. Sí, a mucha gente también. Otra cosa, bueno, se puede hacer presencial, pero por lo general hacemos así en todas las materias. Sí, profe, tal cual. Aparte, venimos de un año entero de virtualidad, capaz que ir a la facultad por 2 y solamente a escuchar un teórico, no sé. Bueno, está bien, sí, lo tengo que ver bien, decirlo ahí, pero está bueno que lo digan. Esperen, alguien me preguntó acá un email de contacto suyo. Sí, ya les voy a dejar mi correo ahí también que consulta. Y bueno, pero entonces un segundo que, si están de acuerdo, les leo las notas, si les conviene así. Así por lo menos tienen idea. Les digo, en general, en función de lo que me pasó la profesora, han estado muy bien. Un segundo. Bien, se los leo entonces. Esperen un segundito, así después de que les vaya leyendo las notas, un segundito, ya cerramos y ahí sí terminamos, pero no se desconecten por favor todavía, si es algo que sea muy necesario. Cualquier duda, háganme una indicación o me cortan, ¿sí? Yo no los conozco obviamente todavía, así que vamos a hacer un nombre acá, les voy a leer. Bien, Abraham, 10, Alegret, 9, Alonso, 9, Alossi, Álvarez, 10, Andrades, 9, Andújar, 10, Arata, 6, Achiriácono, 7,
10, Arzusa 9, Asenjo 7, segundo, Ávalo. Después tenemos Vanela Bartolomé, que no figura ninguna nota, Beret 10, Brunetti 7, 9, Cañolo 9, Calibares 10, Cano 8, Caparros 8, Carrizo Castro 10, Catropa 9, Cerda 10, Chena 10, Poro 6, Sales 9, De Ambrosi 10, Del Pozzi 10, Di Paola 9, Díaz 8, Domínguez 9, Domínguez Lombardo 10, Emi Romero 10, Erdosain 10, Escobedo 9, Esteve 9, Esteves, Rocío 9, Storni 9, Echeverri 10, Faría 8, Felici 9, Fernández 7, Fernández Cipén 8, Ferraro 8, Fuentes 8, García Mercado 9, Aquino 9, Jiménez 10, 9, Gómez Díaz 10, González Romero, me figura ausente, Granata Coronel 8, Guevara me figura ninguna nota, parece que no ha estado, Giraldes Contreras, o Giraldes, no sé, 8, Herrera 9, R9, Hidalgo 9, Iga Maradona 10, Horenstein 9, Yankelevich 10, Ilabe, Hilardo 9, Isla 9, Kemelmacher no me figura, ninguna nota, Lanza Saavedra, figura ausente, López Araujo 9, Macaño 10, Mancuso 9, Mansur 9, Marconi, Martínez 9, Martínez Fichele 9, Martínez Medina 9, Martínez Oller 9, Martínez Peláez 9, Maugeri 10, Maciotti 9, Medina Mancilla 8, Medina Mancilla Hernán 8, Medina Mancilla Rodrigo 7, Mercado Brancato 10, Migone 9, Miranda 10, Montes 10, Morellato 9, Moreno 9, Moreno Ana 10, Muñoz, Ignacio Valentín 9, Muñoz, Naomi Nadine, Murcia 8, Niepel Ruiz 10, Ongay 10, Orellana 10, Ortiz, no figura ninguna nota, Ortiz Parlanti 10, Parra Fragapane 10, Pedot Abril Agostina 10, Perea Enrico, Pérez Cáceres 10, Pérez David 10, Piantino 10, Pitot 10, Pizzi 8, Quetzel, Moya 9, Poselski 9, Puebla 8, Quiroga Guerrero 10, Chini 8, Risato Pellegrina 8, Rodríguez García 9, Rojas 10, Romera Cistero 9, Rubio 9, Sa Girao 8, Salcedo 9, Saluso 10, Sandes 9, Cita 9, Tailán, que no figura nota, Tapia 9, Carrero 9, Toledo 10, Vargas 10, Velázquez 10, Videla 10,
10, Sad, Matías Ezequiel 10, Bona 9, Z 9, 10, Sunino 8, y ahí estamos. Profe, sí. Disculpe, yo le hago una pregunta. Yo rendí el examen y no me dio la nota. No me... A ver. Sí, yo tampoco te... que Bartolomé, Osan Ángeles, sí. Vos, no me figura nota acá. No sé si habrá algún error. Ahora le pregunto a la profesora, en todo caso. Por favor, porque es cierto. Sí, claro. Sí. No sé si la profesora está escuchando en este momento, si no, ahora apenas nos desconectemos, en todo caso yo le digo, en un segundito le preguntamos bien. Porque sí, claramente. Bueno, sí. Tendría que estar. Bueno, ¿alguna otra duda? No se vayan bien. Bueno, perfecto. Chicos, chicas, entonces, muchísimas gracias por la conexión, perdón por el desentendimiento. Un gusto de todas maneras habernos conectado. Entre hoy y mañana, sí, van a tener el correo, la clase, los textos, y también la información de cómo seguimos el cursado de nuestra materia, ¿sí? Bueno, nada, les agradezco todo y espero que estén muy bien. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Adiós.